Bienvenidas y bienvenidos. Continuando con este intercambio de información, de saberes que tienen ustedes y ratificar información que ya manejan y seguir trabajando desde el territorio, vamos a contemplar hoy la fase de seguimiento de los proyectos. Recuerden que estamos en el Plan Comunal de Desarrollo del Plan de la Patria. Entonces, todos los proyectos tienen una fase, antes de hacerlo, durante y después. Entonces, ¿cuándo empieza la fase de seguimiento? Es lo que vamos a ver y los detalles. Entonces, fíjense que la planificación local, ya ustedes saben, y ya han avanzado bastante con relación a la identificación de todos los acontecimientos históricos, todo lo que tiene que ver con la caracterización del territorio. Es decir, ya ustedes han recogido todos esos testimonios que dan cuenta de la identidad y han jerarquizado, han analizado, jerarquizado y ya hicieron su agenda concreta de acción. Entonces, hay una fase importante que comienza desde conocer los proyectos. Si estamos ya en este nivel de avance, ya hay manejo de herramientas del cómo se hizo el acá, cómo se construyó colectivamente. Entonces, desde ese momento, ustedes ya están familiarizándose con lo que viene. Están en la construcción y ya están afinando qué es lo que van a solicitar. Ya muchos vaciaron la información de los nudos críticos y ya forman parte del presupuesto participativo para el año que viene. Entonces ya hay un avance significativo. Entonces, fíjense que vamos a abordar el tema del seguimiento y dentro del plan de la patria comunal y el acá, la agenda concreta de acción. Entonces hay acciones específicas que hay que tomar en cuenta en el desarrollo del acá y hay una identificación que ustedes ya tienen en el ámbito de acción e interrelación de los diferentes actores nacionales, de los diferentes, de las estadales, regionales, es decir, de toda la estructura de la distribución del espacio en el tiempo que tienen que haber levantado. Y los recursos humanos que tienen ustedes, que saben quiénes lo conocen, quiénes saben manejar el tema, quiénes van a trabajar en los proyectos. Entonces, esa fase de seguimiento tiene que estar ajustada a estos dos ámbitos, que es el plan de la patria y la agenda concreta de acción. ¿Cómo vamos a llevar ese plan de seguimiento? Es una fase. Es decir, que hay un momento en que ustedes, sin tener que rendir cuentas, sin que se lo exijan y sin que lo tengan que hacer para que bajen un desembolso o le entreguen unos recursos o materiales o equipos, ustedes tienen que estar contemplando que el seguimiento es parte del proyecto. Es decir, que en cualquier momento van a brindar, a dar cuenta de esa situación y por ustedes mismos van a saber cómo va el proyecto. Porque hablar de seguimiento es hablar de datos. Y hablar de datos tiene que ver con rigurosidad científica. Es decir, dónde es la fuente primaria de que se produce el dato, cómo proteger ese dato, que sea levantado tal cual, que tenga validez, para que tenga validez y mantenido en el tiempo. Es decir, que es como una protección de todos los resultados o toda la intervención del proyecto, de manera que ustedes, ese dato es significativo porque es el que va a dar cuenta del proyecto. Es decir, que el proyecto se piensa, se diseña, se ejecuta y se le hace seguimiento. Pero yo lo estoy pensando el seguimiento desde que yo lo estoy iniciando. Porque hablar del seguimiento del proyecto es hablar de datos. Hablar de datos es traducirlo en información estratégicamente relevante de ese proyecto. Y tiene que ver con el control, porque hablar de proyectos significa que yo lo manejo, lo controlo, lo acelero, lo mantengo, lo redimensiono, lo incremento, lo elimino aquello que está afectando el proyecto. Es decir, que la visión que ustedes como ejecutantes de los proyectos o quien va a hacer el seguimiento desde fuera, que va a hacer inspección, Contraloría Social, tiene que saber del proyecto. De manera que ve, identifica por dónde va el proyecto y hay unos indicadores que se construyen específicamente para esos proyectos.
Entonces vemos que el foco, la mirada la tenemos que centrar en esos aspectos que dan cuenta de por dónde va el proyecto. ¿Qué datos tengo que recoger yo para saber por dónde va ese proyecto? Es decir, que yo lo voy a monitorear. Entonces, todas las acciones, actividades, acciones, tareas, hasta la más pequeña, yo tengo que tener un cronograma donde ese cronograma está ajustado a cada fase. Y cada fase tiene un cronograma que especifica día a día qué se hace para que ese proyecto se dé. Es decir, que yo alcance ese objetivo que yo me planteé o ese resultado.